Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Huicho. Mira, y eso querías.
Buenas noches. Vamos a continuar con nuestra clase. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Lick. Buenas noches, Lick. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Buenas- Lick. Fíjense, jóvenes, que me informó Rodrigo, que es nuestro auxiliar, que algunos de ustedes tuvieron alguna especie de inconveniente con el examen. Sin ahondar en qué cosa pasó, pues le dije que lo íbamos a discutir hoy al finalizar esta clase de forma muy breve. Entonces, ustedes me indican al finalizar la clase. Otra cuestión bien importante. Fíjense que en promedio se están conectando 300 personas a esta clase y hay 422 personas. Eso significa que muchos de ustedes se están conectando y y solamente para, no, vamos a ver, muchas personas no están en clase, sino que únicamente se están anotando la asistencia. Entonces, les quiero comentar que coordinación está monitoreando esa cuestión. Entonces, el tema de la asistencia no es un tema que lo lleve yo, no es un tema que yo tenga algo que ver ahí, sino que es directamente de coordinación. En ese sentido, si ustedes no tienen asistencia a clase, ¿sí? Porque se están monitoreando las conexiones. A pesar de que usted llene su enlace, va a tener inasistencia. Y entonces, para el día de su examen final, usted va a aparecer como que no tiene nota y no tiene derecho a nota. Entonces, yo lo digo pues como una recomendación para que se conecten y estén en clase, ¿sí? A pesar de que últimamente, y sobre todo la semana anterior, jueves, muchos andaban en su convivio, ¿sí? Porque me ponían ahí y se oía de todo ahí, pero bueno. Con otros anuncios breves. El examen le varié la nota, le pusimos 40 puntos, porque ya no nos va a dar tiempo a hacer su comprensión de lectura. Esa comprensión de lectura siempre se hace en un periodo de clase, pero este año, pues el día viernes, no tendrán ustedes clase, ¿verdad? Entonces, la universidad les da ese día, entonces, a menos de que ustedes vengan viernes y ni ustedes van a querer venir el viernes, pues, y a lo mejor yo tampoco, entonces no vamos a tener esa comprobación de lectura, sino que van a ser 40 puntos del examen anterior, 10 de asistencia y 50 del examen final. Eso sería. Bueno, entonces les decía que tenemos estas 4 clases de hoy al jueves. El viernes no vienen, no tenemos clases, sábado, domingo, el lunes sí, martes también. El miércoles ya tendríamos que haber terminado contenido porque el día jueves es su examen. Y no sería correcto que yo les dé clase el miércoles, perdón, de un tema nuevo para que se examinen jueves. Entonces el miércoles yo lo que hago es hacer un repaso y hablar algunos temas de informática forense, ¿verdad? Que cómo se utilizan todos estos medios de prueba. Que es un tema que yo no examino en el examen, pero que no está de más que ustedes sepan, que si está en el pensum, yo no lo examino, sí lo explico en esta clase, pero no viene en el examen. Entonces prácticamente tenemos 5 o 6 periodos de clases, ¿verdad? Entonces vamos a variar un poquito el orden también. Entonces hoy vamos a empezar a hablar de delitos informáticos porque pues en otros años la experiencia me ha dicho que el tema de delitos informáticos siempre se alarga un poco porque es bastante el tema y siempre van surgiendo dudas. Y a mí me gusta pues explicar a detalle el tema. ¿El examen entrará todo? No. Luis López, ¿cuándo estaría la nota del examen parcial? Pues en los siguientes días, don Luis, disculpe que no vaya a ser 1 o 2 días, pero yo también tengo algunas otras cuestiones y pues le dedico un par de horas a ese tema de la revisión de exámenes, entonces no va a tardar unos 2 o 3 días más. Bueno, chicos, sigamos. El día de hoy vamos a hablar de delitos informáticos. Esta clase básicamente está dividida en 2 partes, una parte hoy, la otra mañana, y muy probablemente
terminemos el tema el día miércoles, porque de nuevo les explico que es denso. Cuando hablamos de delitos informáticos, estamos hablando de la relación que tiene con el derecho penal. Y aquí yo quiero empezar con una pregunta. ¿Dónde tienen ustedes más dinero? Y la respuesta por lo regular es en el colchón, o no tengo, o lo que sea. Pero tradicionalmente el delincuente se dedicaba a robar de forma presencial, billeteras, carteras, pero se percató que donde tenemos más dinero es en el banco, ¿sí? Esa respuesta la sabe el delincuente, entonces para él es mejor robar credenciales de banco o robar credenciales de sus redes sociales, de su correo electrónico, acceder a su dispositivo para encontrar esas credenciales, conectarse a su banca y robarle dinero, o bien robarle los números de su tarjeta para mover dinero. En estos días recientes y en los siguientes días, ustedes van a leer mucho al respecto, porque todos los bancos hacen una campaña en contra del phishing y de cualquier otro tipo de ingeniería social que tienda a engañar. Solo don Carlos Hernández, si hace favor de apagar su micrófono. Carlos Hernández. ¿Vieron Calín, que Calín. ese es mi punto? Miren ustedes. Que están conectados acá. Por ejemplo, Carlos Hernández. Carlos Hernández. Ya bloqueé, Loli. Compañero Carlos. Busque el Bájale nombre ya puntos, de Lick. Matarín. Bájale 10 puntos. Dale, cero. Bueno, ahí está. Quitencia. Ahí está. Miren, pues, por ejemplo, es el problema, miren ustedes, que es como que no esté en clase. Pero bueno, ya vieron y me interrumpen el hilo. Entonces, la pregunta era, les decía, ¿dónde tienen más dinero? Y la respuesta es en el banco, y eso lo sabe el ser delincuente, ciberdelincuente. Y en estos días ustedes van a ver muchas campañas relativas a la prevención del phishing o de otros mecanismos de estafa, porque en estas fechas se incrementan más ese tipo de engaños. De hecho, en redes sociales, pues ya andan muchas personas informando que han sido víctimas de algún mecanismo de estafa. Respecto a créditos, acabo de ver una página que creó una página de Facebook que supuestamente da créditos, le pide la papelería a las personas, luego les pide un 10%, etcétera. Bueno, mecanismos y engaños, muchos. Pero bueno, aquí vamos a ver algunos de ellos. Entonces, el antecedente de los delitos informáticos son los virus o los malware, esos virus que ustedes conocen y que han escuchado y que, pues, que todo el mundo sabe que existen, que hacen que nuestras computadoras vayan más lento o calienten, etcétera, ¿verdad? Esos son los signos físicos. Sin embargo, pues adentro puede que esté haciendo otras cosas. Entonces, estos virus nacen porque algún informático, pues, crea algún software y con la intención de solamente probar sus capacidades. Entonces crea un virus que se llamaba Coreware. Este virus lo que hacía era replicarse a sí mismo tantas veces hasta que topara la capacidad de almacenamiento de un disco. Y finalmente tendía a dañar ese disco. Entonces ese fue el primer virus. Posteriormente, en 1972, otro virus que lo que hacía era moverse a través de la red. En los antecedentes de las telecomunicaciones les dije que los dispositivos se conectaban de forma cable gráfica. Pues esto es igual, mediante un cable similar a un cable de red. Y entonces el virus se movía de una computadora a otra. E igual, se replicaba hasta que topaba la capacidad del disco. De esa forma, los creadores de estos virus se percataron que existía la posibilidad de crear malware que dañara el sistema operativo, el hardware, el software, o sea, el sistema y todos los programas que en él existen, y además dañar el dispositivo físico. Conforme fue evolucionando, han ido creando muchos virus informáticos pues más dañinos, que tiendan no solamente a dañar algún software, sino podría ser a copiar un software, o un virus que pretenda espionaje, que abra puertas para que pueda acceder el delincuente y navegar como que fuera un empleado más de la empresa, o inclusive
acceder a información personal de las personas. De esta forma, pues como han evolucionado los virus, es que desde aquella fecha hasta la presente, hay una empresa de donde yo obtuve los datos que se llama Kaspersky. Dice que en el 2020 tenía más de 323,000 muestras de malware diaria, o sea, muestras de virus diaria. Entonces, eso significa que hay muchísimos dispositivos conectados al Internet que se están infectando de virus, porque estos números que ustedes ven acá, básicamente corresponden a virus detectados. La pregunta aquí es, ¿cuántos tienen un antivirus instalado en su teléfono o en su computadora? Muchas personas salen al Internet, abren cualquier enlace que les envían y pues no tienen ni siquiera un mecanismo de contención del virus. De tal cuenta, pues que los delincuentes han ido evolucionando y básicamente se dedican a 3 cosas. Claro, estas clasificaciones luego tienen subclasificaciones adentro y tipos de delitos que vamos a ver sobre todo en la clase de mañana. Pero podríamos establecer que más del 90% o aproximadamente esa cantidad se dedican a robar dinero, a robar credenciales que les permita obtener dinero. Y bueno, formas en que ellos obtienen dinero hay muchísimas. Obviamente, lo principal son las credenciales de la banca en línea o las tarjetas, pero también se roban las credenciales de sus cuentas de redes sociales o correo electrónico, y estas inclusive las venden. Hay sitios especializados en donde usted puede comprar un correo con su contraseña, ¿verdad? Para que usted entre y busque y encuentre lo que encuentre que le pueda servir para extorsionar a la persona o para acceder a otras credenciales y a su banca. Luego, hay un 9.9% de ataques que van dirigidos a las empresas y al Estado, a instituciones públicas y privadas. Con respecto a las instituciones públicas, existe la posibilidad del espionaje, de sabotear información de una empresa. Ejemplo de esto, ustedes ven en las que crean películas o series. Estas empresas, muchas han sido atacadas y les han robado películas que están a punto de estrenarse y los han extorsionado. O el Estado les han botado los sitios web en los cuales se obtiene información. Alguien una vez me preguntó, mire, ¿y en qué me afecta a mí que voten un sitio web? Bueno, pues poniendo un ejemplo sencillo, imagínese que usted va hoy a su casa, quiere hacer un pago en banca en línea. Al acceder a la página se percata que no está activa la página. ¿Y qué pasó? Un ciberdelincuente botó esa página y ya no está accesible. Ah, pero usted tenía que hacer un pago hoy, no lo pudo hacer hoy, ya corre intereses, ya incurre en mora, en multas, etcétera. Entonces ya le afectó. Otro ejemplo podría ser en las instituciones que ahora yo les comenté que ya puede usted presentar un memorial de forma electrónica, puede presentarse una audiencia virtual, puede hacer otras diligencias utilizando las plataformas. ¿Qué pasaría si no están activas? Si un delincuente las bota, ¿verdad? Mediante un ataque de negación de servicios. Entonces ya le estaría afectando directamente a usted. Entonces, son ese tipo de delitos. Y un 1%, ataques por ciberarmas, ATPS o amenazas persistentes avanzadas. Vamos a hablar un poco de eso mañana. Básicamente son delitos que corresponden a una mezcla entre terrorismo físico y pues electrónico, ¿verdad? Y a través de estas diseñan programas que de forma persistente y continua están atacando una empresa hasta que logran su fin. Un ejemplo podría ser el mismo Estados Unidos, que diseña un software para infectar a una compañía de Irán, que era la que estaba produciendo o estaba fabricando material que utilizaban para bombas nucleares o las pruebas que estaban haciendo en Irán. Infecta la compañía y luego durante varios años saca planos, información, etcétera. Y por último, el virus recibe la instrucción de sabotear software, sobrecalentar motores y hacer que esto se incendiara. Entonces, pero bueno, de esto vamos a hablar mañana. Fue un ataque bien famoso, se denominó Stuxnet, pero bueno, de eso vamos a hablar mañana. En general,
Todos estos ataques han llegado a todo el mundo. En Guatemala todavía pasa que muchas personas dicen, no, es que aquí pues eso no pasa, en realidad sí pasa, y las cifras se han incrementado, pues sobre todo porque ahora todos estamos conectados, no solo a través de nuestro teléfono, nuestra computadora, sino de las cosas. Ya decía yo, una televisión, el cajero automático, la computadora, perdón, el cajero. Don Tony Fuentes Contreras. Tony Eduardo Fuentes Contreras. Bueno, entonces. Licenciado, disculpe, ¿Qué manda? ¿puede regresar a la diapositiva anterior? Entonces, bueno, aquí es solamente un preámbulo. Aquí estoy dando datos y estoy introduciéndoles al problema. Entonces, les decía que cada vez hay más personas conectadas al Internet a través de diversos dispositivos y las cosas están conectadas al Internet. Por ejemplo, la tele de su casa muy probablemente sea una Smart TV que esté conectada al Internet. Y bueno, y ahora todo el mundo anda con el teléfono que ya ni ponen atención dónde andan caminando, creen que se miran así, pero en realidad se andan así, ¿verdad? Puros zombies que ya ni siquiera ven dónde caminan, pero bueno. Y entonces, pero yo aquí solamente he hablado acerca de malware, ¿verdad? De virus infectando dispositivos. Pero bueno, hay múltiples ataques. Uno de estos podría ser un ataque mediante un dispositivo. Existe personas que se dedican a fabricar dispositivos. Este dispositivo que ustedes ven se llama Keylogger. Es un dispositivo que tiene por objeto conectarse a un teclado y luego ese teclado conectarse a la computadora. Entonces, todo lo que escriba una persona ese día va a quedar almacenado en ese dispositivo. Luego lo que tiene que hacer la persona es ir, quitar el dispositivo, conectar el teclado y ese dispositivo conectarlo a su computadora y acceder a un archivo donde esté absolutamente todo lo tecleado por una persona. Desde las credenciales de ingreso hasta las páginas web que haya utilizado, las credenciales para acceder a esas páginas y todo lo que haya escrito. Bueno, entonces este es un mecanismo de espionaje, pero no es a través de un software o de un programa, sino es a través de un dispositivo físico. Obviamente tiene un software adentro, pues, pero es un dispositivo físico. Otro tipo de mecanismos que utilizan es la clonación de bandas de información contenida en tarjetas. Por ejemplo, una tarjeta de identificación o muy comúnmente de tarjetas de crédito débito. Ese mecanismo se llama skimming, es clonación de tarjetas. Luego tenemos otro mecanismo que sería ataques de denegación de servicio. Son mecanismos de infección de virus a múltiples dispositivos para que estos dispositivos atiendan a un llamado y hagan algo. Por ejemplo, un ataque a una página web. Ya es otro nivel de ataques que vamos a explicar en esta clase. Luego, existen mecanismos donde no atacan directamente su dispositivo, sino atacan la red. Y usted al hacer una búsqueda en Google, accede a una página que es una página falsa. Es una página diseñada por el ciberdelincuente para robar sus credenciales, ¿verdad? Se llama farming. Y luego hay otro tipo, mediante engaños, a usted le envían haciéndose pasar por Uber o por su banca en línea o por Netflix o por cualquier otra empresa, ofreciéndole a usted un mejor servicio si da sus datos o diciéndole que hubo un problema con su cuenta, su banca en línea o su cuenta y se requiere que actualice su data. Cuando usted le da clic a ese enlace, lo lleva a una página web donde usted ingresa unas credenciales, pero no está conectado a la página del banco, de Uber, de Netflix, etcétera, sino está conectado a una página que diseñó el delincuente para robar información suya. Entonces, acá, como ven, los mecanismos han ido evolucionando y son muy variados. Ya no solamente es un software que lo infecte y le robe información, sino múltiples mecanismos. Alguien que crea dispositivos, alguien que clona bandas, alguien que infecta a muchos, etcétera, ¿verdad? Atacan la red o lo engañan a usted, ¿sí? Entonces, múltiples. Entonces, quiero que se borren eso de la cabeza de que
un ataque informático, es alguien que se mete a mi computadora. Realmente es bien amplio el catálogo de cosas que hacen los ciberdelincuentes con hardware y software. Y siempre me dicen, mire, es que aquí en Guatemala no pasa, y realmente sí pasa. El problema está en que no son tan sonados los casos, o no son tan comentados, como bien podría ser un asesinato, una violación, pero no significa que no estén pasando. De hecho, sí están sucediendo. Sin ir tan lejos, el Ministerio Público hace un par de años inauguró una fiscalía para este tipo de delitos, o la Policía Nacional Civil, o INACIF creó una unidad forense especializada para artefactos informáticos. Entonces, sí pasa. Y bueno, aquí, completando los datos, Kaspersky estima que 9.100 millones de dólares en pérdidas en phishing. Es decir, un delincuente que mandó 100 correos haciéndose pasar por su banca, solo tuvo que lograr a uno, ¿verdad? Él mandó 100 correos, pero solo uno cayó. Pues con ese uno es suficiente. Y si cayera uno diario por 10 días, son 10 personas y quién sabe qué cantidad de dinero les podía robar a esas personas. De tal cuenta que esas pérdidas se estiman pues, solo en Estados Unidos. Y luego, ya para completar esta introducción, no solamente existen que le vayan a robar dinero, sino que también el delincuente se percató que la información que está dentro de su dispositivo es valiosa para usted. Acá yo he preguntado a muchas personas, ¿qué es más valioso para vos? ¿Tu computadora, tu teléfono, lo que hay dentro? La información, las fotos, los mensajes, tu tesis incompleta. ¿Qué es más valioso? ¿Eso o tu dispositivo? Y la respuesta de muchos, será lo que hay adentro, la información, ¿verdad? Entonces el delincuente también sabe eso y entonces ahora ya no secuestra, bueno, secuestran personas, pero ahora secuestra información. De tal cuenta, imagínese usted un día encender su computadora y que le salga un mensaje y que le diga que toda la información que está dentro de ese dispositivo ha sido encriptada y que usted no puede acceder a ella a menos de que haga un pago. Entonces, ese delito es un ransomware, secuestro de información. Y hace unos años hubo un virus muy famoso denominado WannaCry que infectó a muchos países del mundo. Y acá, como pueden ver, una noticia de BBC decía, por ejemplo, que los trenes en Alemania, todo está computarizado. Utilizan un sistema informático para las rutas, las vías, los tiempos, las velocidades, etcétera. Los pagos de tickets, etcétera. Todo eso bloqueado. Las universidades en China, los hospitales en Rusia, inclusive en España, la empresa Movistar fue infectada y pasó más de 5 minutos sin poder acceder a la información de su base de datos, sin poder comprar ni vender nada, porque todo estaba bloqueado. Ellos pagaron, por ejemplo. Entonces, son delitos que están sucediendo en el mundo. Esta introducción que yo hago tiene por objeto que usted, pues, observe, ¿verdad? De verdad, matice los delitos que están ocurriendo a nivel nacional, a nivel mundial, y pues que muchos de ellos también podrían cometerse en Guatemala. Bueno, entonces, habiendo dicho eso, habiendo usted comprendido de forma somera que el problema es grande, vamos a hablar acerca de los delitos informáticos. Cuando hablamos de delitos informáticos o delitos en general, estamos sumergidos en la rama del derecho penal. El derecho penal es ese conjunto de normas, doctrinas, principios, instituciones que tienen por objeto regular la conducta de las personas en sociedad y regular esas conductas que puedan establecerse como una falta, como un delito, es decir, que requieran una pena o una medida de seguridad para pues, evitar que se sigan cometiendo. En ese sentido, el legislador toma cuáles son los bienes jurídicos que él desea proteger en su sociedad. La vida, la propiedad, la indemnidad sexual, el honor, ¿verdad? Entonces él dice, voy a proteger estas instituciones y a partir de eso crea figuras. Para proteger la vida, prohibido matar, aunque sea de casualidad. Entonces ya está el asesinato y el homicidio, ¿verdad? La integridad física, prohibido golpear, lesiones leves, graves, gravísimas, culposas, ¿verdad? Entonces eso hace el legislador. Con respecto a los delitos informáticos,
Primero, definamos qué son esos delitos informáticos. Obviamente, un delito informático, pues partimos de la definición clásica que nosotros conocemos de toda la vida, que es una acción u omisión, ¿verdad? Es hacer o dejar de hacer. Una acción típica. Típica significa que está tipificada, que el legislador le asignó un tipo. Un ejemplo de esto sería homicidio, asesinato, robo, hurto. Ya está tipificado, ¿verdad? Si no está tipificado, no es delito. Antijurídica, es decir, que lesionó un bien jurídico tutelado. Y culpable, es decir, que se le puede imponer una pena de prisión, multa, arresto o muerte, ¿verdad? Muerte ya sabemos que en Guatemala no. En general, que utilice a la computadora como un instrumento o como un fin. En ese sentido, debemos entender computadora como su conjunto. Estoy hablando de sistemas informáticos, de dispositivos de telecomunicación o de la misma información que tenga el dispositivo, ya sea en forma de un software o de información, ¿verdad? Un registro. Y entonces, es una acción típica antijurídica culpable que utiliza las computadoras como un instrumento o como un fin. ¿Cómo sería como un instrumento? Como un instrumento significa que lo utiliza como un método, como un medio, como el camino para cometerlo. Un ejemplo de un delito que utiliza la computadora como objeto, como método o como medio, sería, por ejemplo, pánico financiero. El legislador define pánico financiero como divulgar información inexacta de un banco que menoscabe la confianza de los clientes. Divulgar. Vean, ese verbo rector que utiliza el artículo, divulgar por cualquier medio. O sea, puede ser la tele, puede ser la prensa, puede ser la radio, puede ser que yo me pare en el parque a gritar noticias. Estoy divulgando, ¿verdad? Pero también podría ser a través de las redes sociales o de una página web, ¿verdad? Entonces, estoy utilizando a la computadora como un medio. ¿Y cuál era el fin? El fin era difundir información inexacta del banco para dañar su reputación y menoscabar la confianza de los clientes. Entonces, para lograr ese fin, yo utilicé a la computadora como un medio, como un mecanismo, como un vehículo para cometer ese ilícito. Y entonces, la pregunta es, ¿y por qué este tipo de delito puede ser considerado como un delito informático? Básicamente aquí la escena del crimen cambia. La escena del crimen tradicional que usted conoce es esa escena del crimen de una persona que está tirada en el piso, hay cascabillos, está coronado, una escena del crimen física. Pero acá, ¿cuál es la escena del crimen? Este delito se cometió a través de una computadora, un dispositivo, un archivo digital donde está contenido el texto, la publicación, a cuántas personas le alcanzó, qué personas son, qué alcance, etcétera, ¿verdad? Toda esa información que servirá para probar la comisión del ilícito. Y la otra clasificación es que es una acción típica antijurídica culpable que utiliza la computadora como un fin. Como un fin. Eso significa que el objeto del delito es el dispositivo, el hardware o las telecomunicaciones. Perdón, el software o las telecomunicaciones. Es decir, el objetivo del delito es acceder a la información o a las telecomunicaciones y al hardware y dañarlo. Ese es el objetivo, dañar un software, dañar un hardware. Entonces, este tipo de delitos, por ejemplo, podríamos tener el delito que es de destrucción de registros informáticos. Destruir, alterar un registro informático. ¿Qué es un registro informático? Pues es información que esté contenida en un archivo, ¿verdad? Entonces, el fin mismo es dañar ese archivo, ese dato, ese software, ese hardware o esa telecomunicación. Entonces, ahí para cometer el delito, obviamente, el mecanismo es un dispositivo, pero el fin mismo es un dispositivo, información o telecomunicaciones del dispositivo. Ejemplos de esto. Bueno, aquí ya hablamos de la definición y pues ya no hace falta ahondar más, ¿verdad? Sobre todo porque aquí la mayoría en la USAC son penalistas. Pero bueno,
Como instrumento, les decía, ejemplos, pues el pánico financiero podría ser, o la comercialización o difusión de pornografía a personas menores de edad, ¿verdad? Y muchas veces se hace a través de dispositivos, páginas web, correos electrónicos, grupos de WhatsApp, o como un fin, destruir registro informático, está dañando un archivo, alteración de programas, está dañando un software, reproducción de programas de computación, estamos hablando de un software de una computadora, manipulación de información, estoy hablando de registros, uso de información, estoy hablando de información digital, y programas destructivos, estoy hablando de virus informáticos, ¿verdad? Entonces, como ustedes ven, la diferencia es muy clara. Pero precisemos algunos aspectos relevantes. Por ejemplo, ¿quién es el sujeto activo en este tipo de delitos? Es decir, ¿quién es el delincuente? Pues aquí tradicionalmente uno, pues por lo que asocia de las películas, que está una persona que está sentada en su computadora tecleando y escribiendo un montón y que accede a un lugar y que abre una base de datos y que se roba una información no sé cuántos segundos, y, ¿verdad? Pues sí, puede ser una persona con ese nivel de expertise, pero no necesariamente. Una persona que cometa un delito informático no necesariamente tiene que ser un experto en información, porque existe la posibilidad de que sea un delincuente situacional. ¿Y qué es un delincuente situacional? Delincuente situacional es aquella persona que por su situación laboral se encuentra en un lugar estratégico donde se maneja información de carácter sensible, ¿verdad? Un ejemplo de esto sería el trabajador de RENAP, que le paguen para que cambie el registro de casado a soltero de una persona. Entonces, esta persona estaría cometiendo el delito de alteración de registros informáticos, ¿verdad? Porque está está alterando un registro informático, está destruyendo un registro informático, ¿verdad? Porque lo está sustituyendo uno por otro. Pero este señor no es un gran experto informático. Este señor trabaja allí, es un delincuente situacional porque por su situación específica accede a información porque está en un lugar estratégico, ¿verdad? Ese sería un ejemplo. Ahora, ahondando más de este tema de quién es el sujeto activo, muchas veces dicen el hacker, ¿verdad? El hacker, y realmente un hacker es una persona que tiene un alto conocimiento en temas informáticos, pero que los utiliza para asesorar o para cosas pues que no signifiquen delinquir. Ahora, el que sí es un delincuente es el cracker, el término correcto sería cracker. Si ustedes van a la literatura y encuentran estos términos en inglés, lo más seguro es que ciberdelincuente lo asocia a cracker. Crack viene de una palabra en inglés que significa quebrar, desquebrajar, romper, ¿verdad? Porque lo que hacen es romper redes, romper la seguridad informática. Entonces, estas personas sí se dedican a delinquir. En todos en esa terminología, usted va a encontrar otro que se llama hacktivistas, que básicamente es un activista, pero en lugar de hacerlo en el mundo real, lo hace en el mundo virtual, ¿verdad? A través del internet, de las redes sociales. Ejemplo de esto sería el grupo Anonymous, ¿verdad? Que son hacktivistas. Pero esta gente está en el límite de estar cometiendo un delito, ¿verdad? Algunas veces no, ¿verdad? O algunas veces podría ser que esté violentando y que esté accediendo a información prohibida, que esté robando credenciales, etcétera, ¿verdad? Y luego los terroristas, que este sí es otro grupo que mezcla no solo el crimen tradicional, sino el crimen informático, y los hace que sean grupos de delincuencia organizada, ¿verdad? Entonces, de esas clasificaciones podemos bajar aún más, pero bueno, no es el caso, ¿verdad? Ahora, ¿y quién puede ser el sujeto pasivo? Es decir, la persona que reciba el delito. Realmente cualquier persona. Tanto una persona individual como una persona jurídica, y una persona jurídica puede ser una persona, una empresa privada o el mismo Estado, ¿verdad? El problema acá con el sujeto pasivo o la víctima es que en su mayoría no denuncia. Y se da mucho el caso de empresas que no denuncian por miedo a dañar su reputación. Usted se imagina que su banco salga mañana y diga,
fíjense que me robaron su información de todos ustedes, mis clientes. Ese mismo día saca uno su plata de ahí, ¿verdad? Y que le digan, pero no se preocupen porque ya la recuperé, ¿verdad? Entonces, muchas veces no denuncia. Y ahora, el bien jurídico tutelado, realmente el bien jurídico tutelado, ya les decía que es aquella figura que el legislador define como algo digno de proteger, algo que merece una protección, como puede ser el patrimonio, sus cosas, ¿verdad? Su propiedad intelectual, algo que usted cree con su intelecto, como por ejemplo un software, o la privacidad, o la indemnidad sexual, entre otros. Entonces, si nos vamos a la definición de que es como un delito informático, como un objeto, como un fin, ¿verdad? La gama de bienes jurídicos tutelados son bien amplias. Efraín Luis, ¿qué manda? Buenas noches, licenciado. Mi duda era sobre, no entendí bien si dijo que, por ejemplo, al banco le roban la información y ellos no avisan. Eso también es un delito informático porque no estarían dando parte a sus cuentavientes o a sus clientes. Sí, le decía yo que muy frecuentemente la víctima no denuncia, ¿verdad? Por un montón de factores, ¿verdad? Por desconocimiento puede ser, y otros son por problemas reputacionales, ¿verdad? Entonces, de ejemplo digo, imagínense cualquier banco que venga y diga, me robaron su información, ¿verdad? Entonces, no lo hacen por miedo a tener problemas con su propia reputación. No estoy diciendo que esté pasando con un banco particular, estoy poniendo un ejemplo general de algo, ¿verdad? Entonces, ese es un problema de los delitos informáticos, la falta de denuncia. Roxana Alvarado, ¿qué manda? Buenas noches, licenciado. Fíjese que solo para comentarle, a mí me pasó en 2 ocasiones. Uno con Netflix, cabal, que me mandaron un correo y la verdad que es igualito a los correos de ellos, hasta las palabras que tienen y todo, para uno actualizar su información y la actualicé y me hackearon mi tarjeta. Y después, menos mal que fue con la tarjeta del Banco Industrial, porque la verdad que ese banco sí tiene bastante muy buena investigación en ese sentido, porque a mí me llamaron como a las 6 de la mañana más o menos que si había hecho una compra en euros. Lamentablemente la primera fue en Dinamarca de 600 euros, pero como siguieron en Irlanda y en otros países, ya el banco se dio cuenta que eso ya era un robo y me llamó y le dije yo no. Y ya ellos ya habían bloqueado la tarjeta. Pero, bueno, me aboqué al banco, ellos me devolvieron el dinero y ya después ellos comenzaron la investigación y sí recuperaron ese dinero porque me llegó a mí otro depósito igual. Y después ya el banco ya me lo quitó, ¿verdad? Pero en ese sentido, digamos, sí, el Banco Industrial sí tiene muy buen personal para ese tipo de cosas. Solamente, licenciado. Gracias, Roxana. Y pues ya vieron, alguien que aquí que nos cuenta que efectivamente ha sido víctima de estos delitos. Pero bueno, sigamos, ¿verdad? Y al finalizar la clase compartimos experiencias. Sigamos caracterizando este tipo de delitos. Otras cuestiones bien relevantes acá. Una podría ser la extraterritorialidad. ¿Eso qué significa? Cuando empecé les dije que los delitos informáticos son transnacionales, que un delincuente podría estar robándole las credenciales de su banco para comprar, hacer compras y estafarlo, y tranquilamente podría estar en otro país. Tanto ya sea la víctima o el agresor, podrían estar ubicados en cualquier lugar geográfico. Eso también constituye un problema, que ya lo defino ya en el numeral cuarto aquí, bueno, en el cuarto punto acá, cuando les digo que existen delitos sin tratados de extradición. Hay muchos países que no aceptan la petición de extradición de una persona que esté siendo investigado de la comisión de ilícitos. Otro de los problemas que podemos identificar es el anonimato. En el internet, pues inmediatamente opera el anonimato. Claro, existen muchos mecanismos mediante los cuales se puede descubrir. Cuando les expliqué el internet, les dije que el protocolo del internet se basa en 2 cosas.
el TCP, que es el mecanismo mediante el cual se transmite la información, y el IP, que es la identificación de su dispositivo en el Internet. Entonces, a priori, pues decimos saber quién fue, pero bueno, a través de informática forense y varios mecanismos podríamos saber quién fue, podríamos localizar el IP, quién fue su proveedor y luego identificar a la persona, ¿verdad? Entre otros tantos mecanismos. Sin embargo, pues inmediato es un anonimato. Luego, algunos delitos en Guatemala no están tipificados. Hace menos de 6 meses no estaba tipificado el grooming, que era básicamente el acoso de un adulto a un menor de edad con el fin de obtener material pornográfico de un menor de edad, ¿verdad? Entonces, eso fue regulado en Guatemala no hace más de 6 meses. La evidencia también es volátil. Al tener una escena del crimen en un dispositivo, la información es volátil, puesto que está en un disco duro, en una memoria RAM, o en alguna otra forma. En ese sentido, pues, también existe la informática forense que nos permite investigarlo. Yo voy a hablar de eso en el último día de clases. Pero en general, pues la evidencia es volátil. Y por último, poca cultura de denuncia, sobre todo asociado a temas reputacionales. Entonces, la pregunta acá es si Guatemala tiene delitos informáticos regulados, y la respuesta es sí. De los dos, ¿verdad? Con la definición de que es como un fin y como un mecanismo. En ese sentido, el artículo 274 de su Código Penal, decreto 17-73, en el año de 1995, crea varios tipos penales. Y pues sería la destrucción de registros informáticos, alteración de programas, reproducción de instrucciones o programas de cómputo, registros prohibidos, manipulación de información, programas destructivos, violación de derechos de autor, violación a la propiedad industrial. Son delitos que el legislador creó en nuestro código, pues ya les decía, por allá por el 95, ¿verdad? Entonces, pues ya tenemos muchos años con estos, y pocas han sido las adiciones, y sí muchas la evolución de la forma de delinquir. Y bueno, existen algunos otros cuerpos normativos que introducen algunos delitos, como por ejemplo el 9/2009, que introduce la comercialización o difusiones de pornografía personal menores de edad. La Ley de Acceso a la Información Pública, de la que hablamos el jueves, también crea un par de delitos. Y recientemente el decreto 11-2022, que es una reforma a su Código Penal, crea 2 tipos penales: la seducción de niños, niñas o adolescentes por el uso de tecnología de la información, y 2, el chantaje de niños, niñas o adolescentes mediante el uso de tecnología de la información o medios tecnológicos, ¿verdad? Que en inglés el grooming. Pues vamos a hablar un poco más a detalle de esos a continuación. Ahora, vamos a caracterizar algunos delitos. Sobre todo me interesan los que utilizan a la computadora como un fin, pero vamos a analizar ambos. Delitos informáticos en los que la computadora es un instrumento. Él decía pánico financiero, expliquemos este delito. Pánico financiero: comete el delito de pánico financiero quien elabore, divulgue o reproduzca. Elaborar, divulgar y reproducir. Elaborar es hacer algo, ¿verdad? Que puede ser algo escrito en un papel, o puede ser en una hoja electrónica. Divulgar, luego dice por cualquier medio. Divulgar podría ser pararme en la plaza central y decir, el banco X tiene tal problema. Eso sería divulgar, ¿verdad? Pero también puede ser a través de sus redes sociales o una página web que usted cree. Reproducir, compartir, ¿verdad? Que usted comparta esa información, ¿verdad? Por cualquier medio o sistema de comunicación. Información falsa o inexacta que menoscabe la confianza de los clientes, depositantes o inversionistas de una institución sujeta a vigilancia e inspección de la superintendencia de bancos. Acá la escena de crimen cambia. Vean esto. Acá autoridades capturan a 2 personas por pánico financiero.
Operativos en la capital y Suchitepecas dejaron a la captura de un hombre y una mujer señalados por el Ministerio Público como presuntos responsables de una campaña para desacreditar al Ban Rural. Esto lo publica Prensa Libre y vamos al tercer párrafo de esta nota. Las pesquisas del MP detallan que Sixto Ábalos utilizó su perfil de Facebook para compartir información falsa sobre la entidad bancaria, la cual fue compartida por otros usuarios de redes sociales. Esa información provocó pánico en cientos de personas. Acá, el fin del delito era provocar pánico en las personas y que de una u otra forma menoscabe la confianza del banco. Lo que se debería probar en este delito sería que esas declaraciones afecten a un tercero, que en este caso es Ban Rural, ¿verdad? Ya les decía yo que el límite de la libertad de expresión siempre será afectar otros derechos. Entonces, como afecta a otros derechos y es inexacta, lo que tendría que probar el banco es que esas declaraciones tienen relación directa con el menoscabo de la confianza de los clientes, que a su vez tendría que traducirse en que retiren su dinero o que bajen sus inversiones o depósitos, ¿verdad? Eso. Pero bueno, Luis Orrego, ¿qué manda? 2 preguntas, licenciado. La Juan. primera en este caso, definitivamente tiene que ver el ánimos, ¿verdad? O sea, dependiendo en este caso que usted planteó que puso Prensa Libre, los que cometieron el delito fueron estas 2 personas, y no aquellas que solo compartieron la información, aunque si bien estaban desinformando, no con la intención de hacerlo, ¿verdad? Sí, importante lo que usted acaba de mencionar, Efraín. Todos los delitos informáticos en general son dolosos. El legislador no establece ningún delito informático como culposo. Y bueno, ahorita voy a explicar por qué, pero en nuestro Código Penal se establece que solo serán dolosos aquellos delitos, culposos aquellos delitos que el legislador sí los establezca. Diferenciamos ambos, ¿verdad? Yo sé que ustedes lo tienen ahí, pero aclaremos. Doloso es aquel delito que se hace con la intención de cometer el daño, ¿verdad? Con el ánimos, como acaba de comentar el compañero, la intención de hacerlo. Ahora, culposo sería que yo lo hice, pero por negligente, puede ser por negligencia, por impericia o por imprudencia, ¿verdad? Entonces, si yo estoy actuando de forma imprudente, no estaría yo encuadrado acá en ningún delito informático. En un par de diapositivas vamos a llegar al delito de destrucción de registros informáticos. Entonces, ahí sí hay que probar también el dolo, ¿verdad? Que él tenía la intención de dañar esos registros. Porque si no, imagínense usted al ingeniero en sistemas que está trabajando en su empresa y está platicando con alguien ahí y ¡pum! Se le va algo y ¡tas! Borra el backup de la información de la empresa. Entonces, ¿qué? ¿Nos lo llevamos preso? No, ¿verdad? Pues esta persona fue imprudente. Tal vez no tenía el dolo. Y definitivamente no tendría una sanción penal. Administrativa, sí. Civil también, ¿verdad? Podría ser que la persona la despidan de su empleo y también podría generar una responsabilidad civil a la empresa. Me causó un daño. No fue delito, pero sí me dañó. Entonces hay un daño y un perjuicio. Entonces hay una responsabilidad civil, ¿verdad? Entonces, aclarando todo ese ámbito. Excelente pregunta, Efraín. Gracias. Y la otra, licenciado, usted no escuché bien. Si usted dijo que, por ejemplo, si yo estoy divulgando información, el banco, entonces, para denunciarme a mí bajo este delito, tienen que probar que la información que estoy dando es falsa. No, acá el banco lo va a denunciar a usted, lo va a denunciar fijo. De hecho, actualmente, si no estoy mal, hay 12 casos en trámite por pánico financiero. El banco lo va a denunciar. El Ministerio Público, como tendría que demostrar el dolo, ¿verdad? Una. Y dos, tendría que demostrar que esa acción que realizaron está directamente relacionado con menoscabar la confianza de sus clientes o inversionistas. Y esto tendría que reflejarse en que saquen su dinero o que bajen las inversiones, ¿verdad? Entonces,
así tal cual, eso tendría que hacer el Ministerio Público. Lo siguiente, vamos a pasar al siguiente delito. Si se dan cuenta, aquí ni siquiera pongo las penas ni nada, porque a mí lo que sobre todo me importa es que hablemos del tipo penal y nos queden claros los verbos rectores. Sobre todo la otra tanda de delitos, que ya vamos a llegar ahí, yo creo que mañana, pero bueno. Artículo 190 bis, seducción de niños, niñas o adolescentes por el uso de la tecnología y la información. Fíjense que este delito, así contándolo a grandes rasgos, es acoso, ¿verdad? Es un mayor de edad, es un adulto que se hace pasar por un menor para ganarse la confianza de otro menor. Ya una vez que se haya ganado su confianza, le va a pedir cualquier cosa, ya sea una fotografía explícita, ¿verdad? O manipularlo para que haga otra cosa, para que el niño, y luego con esa información extorsionar al niño y decirle que le va a decir a sus papás o lo va a publicar en su Facebook para atemorizarlo y lograr que el niño haga lo que él quiere, ¿verdad? Que en general será obtener contenido pornográfico o acceder a tener relaciones sexuales con un menor. Este delito, pues, no estaba regulado en Guatemala hasta hace, ¿qué? Mayo de este año, si no estoy mal. Mayo, abril de este año. Y se introdujo al Código Penal. Entonces, ¿y por qué es tan trascendental y tan importante este delito? Porque se ha demostrado que las personas que consumen pornografía infantil no se quedan ahí en consumir pornografía, que es el siguiente delito que vamos a ver. No se quedan ahí, sino que en algún momento pasan a esto, o en algún momento pasan directamente a violar a un menor de edad, ¿verdad? Porque son personas que tienen algún trastorno psicológico que los hace querer satisfacer con un menor de edad, ¿verdad? Entonces, por eso es que este tipo de delitos se persigue. Y por eso es que el Estado de Guatemala tiene algún registro como el RENAS, el Registro Nacional de Agresores Sexuales, que son todas las personas que han sido condenadas por un delito de este tipo, están en una base de datos. Por eso es que si usted va a un colegio o a un centro de salud o alguna cuestión, le van a pedir una certificación de RENAS para garantizar de que usted no sea una persona que ya haya sido condenada y que pueda repetir esa conducta en ese nuevo lugar. Pero bueno, explicando el delito y sus verbos rectores, básicamente lo que establece es quien a través de todo tipo, clase y medio tecnológico. ¿Por qué? Sobre todo utilizan las redes sociales, ¿verdad? Valiéndose o no del anonimato, ya sea que sí le haga saber quién es o no. En la mayoría de veces, pues, se hace pasar por otra persona. Contacta a un niño, a una niña o a un adolescente. Y su objeto es, el objeto del delito es solicitar o recibir material con contenido sexual o pornográfico, propio o de terceras personas, ya sea que incluya o no medios audiovisuales. Esa frase de incluya o no medios audiovisuales, eso significa que no necesariamente es una foto, video, puede ser una voz, ¿verdad? Puede ser voz, puede ser texto, pero sí, sobre todo son medios audiovisuales. B, manipular al niño, ¿verdad? Para tener o facilitar relaciones sexuales con tercera persona o con él. Y otro sería facilitar la comisión de cualquier otro delito contra la libertad o indemnidad sexual del niño, niña o adolescente contactado, ¿verdad? Entonces, como ven, es un adulto que manipula a un menor. Bueno, y el siguiente delito, el artículo 195 bis, comercialización o difusión de pornografía de personas menores de edad. En la legislación, pues se establece quien publique, quien reproduzca, quien importe, quien exporte, importar, traer, exportar, enviar, distribuir, transportar, de cualquier forma elaborar o comerciar pornografía, material pornográfico de personas menores de edad con capacidad volitiva o cognitiva
se utilice su voz, su imagen, se utilice su imagen o voz real o simulada. Bueno, expliquemos cada uno de estos. Publicar. La ocasión puede ser una revista, ¿verdad? Pero con el surgimiento de la tecnología, el tema de la pornografía es que pues, ahora se utiliza el internet, páginas web, correos electrónicos, mensajería, etc. Entonces, publicar, ¿verdad? Usted publica en una página, usted ya está cometiendo este delito. Reproducir, hacer copias, importar y exportar. Importar y exportar está asociado sobre todo al mundo físico, ¿verdad? Que usted mande y reciba, importe y exporte. Pero porque en el mundo tecnológico lo correcto sería distribuya, ¿verdad? Entonces, también está ese verbo rector, distribuya. Eso significa que si usted tiene un material pornográfico, una persona menor de edad, y usted lo reenvía a un chat, usted estaría cometiendo el delito, porque usted lo estaría distribuyendo. Quien transporte el solo hecho de tener en su posesión, exhiba, ¿verdad? De alguna forma usted lo muestre a un grupo, elabore propaganda o difunda, difundir o comerciar. Con el surgimiento del internet, pues muchas plataformas se dedican a comerciar este tipo de información. Yo creo que mañana hablamos un poco de la dark web, pero bueno, si no, pues existen páginas web, sobre todo en la dark web, que se dedican a comerciar este tipo de material pornográfico. De una persona menor de edad o con una capacidad volitiva o cognitiva, ¿verdad? Inclusive podría ser una persona que tenga una capacidad volitiva o cognitiva reducida, por ejemplo, una persona con síndrome de Down, en donde se utilice su imagen o voz real, ¿verdad? Ahí clarísimo, o simulada. Esto significa que inclusive podría ser un fotomontaje o podría ser una voz montada sobre otra producción, ya se consideraría como pornografía infantil y usted, cualquiera estaría cometiendo este ilícito. Aquí un ejemplo, ¿verdad? Cómo el decomiso de un celular fue clave para que un tribunal condenara a un hombre por pornografía infantil. Vea, Luis Antonio Enríquez Marroquín, fue una nota de prensa libre, fue detenido el 6 de marzo de 2020, luego de una serie de allanamientos como parte de la operación Cerbero, en seguimiento a la investigación que inició por la localización de material pornográfico de personas menores de edad en un teléfono celular incautado durante una diligencia realizada por la Fiscalía contra el Crimen Organizado, el MP. Vean, este caso inicia con el MP haciendo diligencias de investigación por otro caso. Y llegan a un lugar, allanan, se llevan un teléfono, unas computadoras, y en uno de los teléfonos se encuentran pornografía infantil. Entonces ese teléfono lo remiten a la Fiscalía, a la unidad de pornografía infantil, y vean. Entonces esa unidad inicia el caso en 2019 y analiza información localizada en el celular. Establece la existencia de al menos 8 grupos de mensajería por WhatsApp, en los cuales los integrantes compartían videos y fotografías de abuso sexual infantil. Cada uno de estos grupos tenía entre 200 y 300 contactos en diferentes países, entre ellos Guatemala, y el operativo a escala regional dejó como resultado la aprehensión de 5 personas en Paraguay, quienes integraban estos grupos a los que se difundía material pornográfico infantil. Y el caso en general pues llevó a detención personas en España, personas en México, personas en Estados Unidos, todas con este tipo de material pornográfico, ¿verdad? Vean, el simple hecho de reenviar por WhatsApp. Y bueno, hace un par de años ya pasó otro caso donde, donde Facebook fue el que alertó, porque estaban pasando material pornográfico por Messenger. Y Facebook tiene un algoritmo que detecta por las facciones de las personas, más o menos la edad que puede tener y por la cantidad de piel que muestra, para establecer si es material pornográfico. Esto lo informa a Interpol. Interpol denuncia a las fiscalías de países y también llevó a un operativo regional de combate contra la pornografía infantil. Luis Efraín, ¿qué van? Efraín Luis.
Licenciado, con una otra pregunta sobre este delito. Tiene que, para que la persona cometa el delito, no indica ahí que ella tiene que ser mayor de edad. Por ejemplo, lo que suele pasar mucho, y de hecho pasaba en el colegio donde yo estudié, que por ejemplo, se comparte el material pornográfico de compañeros, de entre compañeros de los grupos, y esto y lo otro. Eso también constituiría el delito, porque en sí aquí no indica que deba ser mayor de edad Exacto. Vea, no recuerdo si en el pensum de ustedes está algo sobre si ustedes en algún momento ven la ley Pina. Pero bueno, si no, recuérdese usted que cuando estamos hablando de, en materia penal, eh, cuando son menores de edad, tienen una causa de inculpabilidad. Sin embargo, nuestra ley de protección integral a la niñez y adolescencia tiene la sección penal, ¿verdad? Entonces, sí es posible perseguir y sancionar a una persona menor de edad que haya cometido un ilícito. Y bien es cierto, no le aplican las penas similares a un adulto, ¿verdad? Porque no le van a aplicar la misma pena, porque el objetivo es distinto. Sí se le puede sancionar y sí se le puede condenar, ¿verdad? De hecho, muchísimos casos de ese tipo, ¿verdad? Y pues los juzgados están ahí en la zona 9 por la terminal, pero interesante. De verdad que este tema da para un montón, da para que ustedes, pues, si hay algo acá que les interese, puedan indagar más, inclusive sus tesis, ya que a ustedes les fascina el derecho penal. Pero bueno, si en algo yo les puedo servir, aquí estoy. Y pues, muchas gracias, doctor Luis, con sus preguntas. Bueno, ya toca el tema de delitos informáticos en que la computadora es un fin, pero eso no nos va a dar tiempo de verlos hoy, así que los veremos el día de mañana. Muchas gracias a todos por su tiempo y atención y nos vemos mañana, primeramente Dios. Gracias, Ángela Pérez León, ¿qué manda? Gracias, licenciado. Buenas noches, licenciado. ¿Qué manda, Ángela? Gracias, licenciado. Feliz Licenciado, noche. viera que Buenas noches. tenía una duda acerca del examen. ¿Sí? Viera, licenciado, que yo mandé mi examen a la hora, pero me di cuenta que en Classroom había que marcarlo. Viera que yo hasta el siguiente día me di cuenta de eso, pensé que solo era de mandar el formulario. No sé si hay algún problema con eso. ¿Cómo así de marcarlo? Como marcar entre... Yo mandé mi examen a la hora, tengo cómo comprobarlo, les tomé un screen, pero hasta el siguiente día me di cuenta que en Classroom había que marcar en la casilla marcar como entregado. No sé si hay algún problema con eso o si llegó mi examen. Pues en realidad no tenía que hacer otra cosa más que enviarlo. Entonces no sabría decirle. Deme su número de carnet y ahorita le digo si aquí está su examen. Pero eso lo voy a hacer únicamente con el que tuvo problema, ¿verdad? No voy a ponerme aquí a No, todos es que porque fíjese, ya me ha todos pasado tenemos- ya me ha pasado con algunos que yo hago esto y miren a una cola como de 100 personas y me dan aquí las 10 de la No. noche. Mi Entonces, carnet. Hola, buenas únicamente noches. lo voy a hacer Es con que casos puntuales. fíjese que no es por... No, permítame, estoy hablando con alguien más. ¿Cuál es su número de carnet, compañera? 2014-01971. Sí, aquí está su examen. Bueno, entonces solamente eso tenía duda, licenciada, le agradezco mucho. Bueno, Lo que usted muchas sucede, gracias. Nick, buenas noches, es de que Gracias, nosotros, por licenciada. ejemplo, yo no considero que no habría problema porque yo no marqué la casilla de entregado en Classroom, porque lo que pasa es que en otros exámenes, cuando se hace uno el examen, automáticamente marca la casilla de entregado y esta vez no lo hizo. Entonces la duda era si teníamos problema porque en Classroom aparece entregada la tarea, pero como no había ningún documento que subir, entonces por eso muchos no le dimos entregar. Pero ya que le mencionó a la compañera que si le aparece, posiblemente le aparece a todos, ¿verdad? Exacto. En general, pues, y la otra pregunta que hacen con frecuencia es que no obtuvieron una nota y realmente, pues, al tener dos respuestas abiertas, el examen no les va a dar nota. Esas dos respuestas abiertas yo las tengo que leer y calificar. En ese sentido, pues, me voy a tardar un par de días, 2 o 3 a lo sumo, para poder entregar y publicar notas. Espero que antes de Navidad todos tengan su nota. Eso. Ahora, gracias.
Ángela Pérez, ¿qué manda? No, perdón, licenciado, dije arriba la mano. ¿Qué manda? Lo había dejado así arriba la mano. Ah, sí. ya. No te da Ajá. pena. Sonia, ¿qué manda? Sonia, ¿qué manda? Buenas noches, licenciado. Fíjese que yo tuve un pequeño inconveniente porque ese día del examen me tocó viajar al interior y tuve que hacer el examen desde mi teléfono y estaba en un área donde no tenía muy buena recepción. Me costó bastante pasar para poder leer la resolución y hacer el resumen. Entonces tenía que ir a leer y después regresar y costaba que cargara nuevamente el examen. Yo lo mandé 1 minuto tarde. Yo le comenté al auxiliar, a Rodrigo, es más, le mandé mi ubicación en ese momento para que era que realmente no era, porque yo no hubiera querido enviarlo en el horario, sino que realmente no me ayudó la velocidad del internet o la señal que tenía yo ahí en el lugar, pero fue por motivos de trabajo. Sí, pues, en general, pues, ¿qué le diré? ¿Cuál es su número de carnet? 2019-02662. Sí, no está su examen. ¿Usted tiene screenshot de su examen? No. Sí, pues, No. ¿Y cómo podría saber yo que hizo su examen? No le tomé screen. Ajá. Lo respondí y lo envié, pero sí ya me aparecía que ya no aceptaba respuestas. Por eso le escribí en ese momento a Rodrigo y le mandé. Es que fíjese que el examen, por eso es que tiene un tiempo, era de 7 a 8, ¿verdad? Y me pasa muchísimo y yo creo que voy a empezar a poner una leyenda a los exámenes que sigan las instrucciones, porque si el examen dice de 7 a 8, ¿por qué yo lo voy a enviar a las 8:05? ¿Por qué? ¿Verdad? Entonces, por eso es que tiene un tiempo el examen, 7 a 8, no 7 a 8:30, 7 a 8. Entonces, pasa muchísimo esto que con lo que estamos hablando con usted, y miren, es solo un mes, es un mes de clase, y luego vienen aquí queriendo que yo les solucione haciendo no sé qué, ¿verdad? Para componer la nota a todo mundo por algo que yo no tengo culpa, ¿verdad? Yo puse mi examen de 7 a 8, estaba de 7 a 8, el examen estaba cortito, ni siquiera era un examen de 2 horas, era un examen para hacerlo en 20 minutos, era un examen extremadamente sencillo, muy corto, entonces yo no sé cómo resolver ese asunto suyo. ¿Qué puedo hacer bien? Sí, a mí se me dificultó, como le digo, porque no tenía una computadora, sino que lo hice desde mi celular. Y para poder cambiar, para ir a leer la resolución, y cuando regresaba, pues me costaba que cargara Fíjese que nuevamente el la teléfono. resolución, yo la expliqué en clase, 1, 2, el material no lo di ese día, lo di con días de antelación para que todos estuvieran. Entonces, el examen, ustedes lo hacen a libro abierto, pero realmente el examen no es para hacer a libro abierto. Entonces, eso de que usted me dice, iba uno, iba lo otro. Entonces, o sea, entonces ya no estudian para el examen, sino hacen el examen con el documento. Esa es la pregunta. Le pregunto a usted, ¿ya no estudia usted para el examen o lo hace con el examen, con el documento? Sí, no, sí estudié. La cuestión es de que, por ejemplo, tal vez es por cuestión de costumbre, que uno, pues, por ejemplo, la mayoría de licenciados, si le van a pedir a uno un resumen o que uno haga una comparación, alguna cuestión así, nos ponen el texto en el examen para que nosotros no tengamos precisamente tal vez que ir a buscar, ¿verdad? Porque así como que memorizar, yo le mentiría si le digo que memoricé eso, porque al menos el contenido de estudiar Fíjese era que bastante. ni siquiera era una pregunta para memorizar, solo dice, explique de qué es el caso, punto, y cómo se relaciona con la clase. No decía otra cosa, explique de qué es el caso. Yo no pedí que memorizara, yo no pedí que tecleara o que agarrara párrafos ni no sé qué. Yo dije, explique de qué es el caso, de qué era el caso y ya. ¿Verdad? Entonces, pues mire, yo no sé qué hacer ahí con su caso. ¿Cómo compruebo yo que usted hizo su examen? Yo lo único que yo puedo hacer ahorita es habilitar el examen para que usted vaya al enlace. Usted vaya al enlace y como es un formulario de Google Drive, que ver si se guardaron las respuestas. Usted le tome un screenshot
se lo manda a Rodrigo y él me las mande a mí. Pero si no está su examen, yo no tengo forma de poder ayudarle, ¿verdad? Y de nuevo, De acuerdo. pues miren, es solo un mes de clase ustedes, de verdad que no es un montón, y si uno tiene examen, pero bueno, hay cada quien sabe cómo se conduce. No, yo sé, lo que pasó también es de que, por ejemplo, el mismo día nos evaluaron de las 3 clases a las que yo me asigné. Fíjense que cuando. Entonces tenía derecho registral, después tenía oratoria forense, después tenía informática, y pues estaba en un lugar donde de verdad, como le digo, por motivos de trabajo, tiempo manejé, después me tuve que detener para poder hacer un examen, después ir al otro lugar, después conectarme en una aldea, pues en una aldea donde realmente no había muy buena recepción de internet, no fue intencional. no. Yo ya estuve en otras clases también con Rodrigo y realmente no fue algo que se hiciera de forma intencional tampoco. Nunca he mandado mis exámenes así, es la primera vez que me pasa eso. Está bien, muy bien. Está bien, por favor vaya a verificar y si ahí está, pues con mucho gusto yo se lo califico con los screenshots, ¿verdad? De acuerdo, licenciado, muchas gracias. Bueno, Shirley, ¿qué manda? ¿Qué tal, licenciado? Buenas noches. Fíjese que yo tuve un inconveniente. Yo entregué mi parcial a tiempo, con eso sí no tengo problema, pero se me fue el internet acá en casa porque no es muy bueno. Y no pude llenar mi asistencia a tiempo, la llené fuera de tiempo. Quisiera saber si voy a tener algún problema por haberla llenado fuera de tiempo. Fíjese, Shirley, que con el tema de la asistencia, esa la ve directamente Rodrigo con la coordinación. Entonces, si usted pudiera escribirle a Rodrigo, porque ahí sí no, yo con el tema de la asistencia no veo nada. Entonces, no sé a qué horas Rodrigo cerró la asistencia o la coordinación, ¿verdad? Ok, licenciado, muchas gracias. Yo ya le escribí a él, pero no he tenido respuesta desde que fue el examen, ¿verdad? Porque yo inmediatamente le escribí a él cuando me regresó el internet. Pero voy a volver a escribirle. Muchas gracias. Si se pudiera volverle a escribir, es que Rodrigo estaba de viaje, entonces, si le pudiera escribir, seguramente ya le va a contestar. Gracias, Shirley. Gracias, Rick. Y si no, pues mañana pues me vuelve a preguntar en clase y le volvemos a preguntar, ¿verdad? Muchísimas gracias, licenciado. Feliz noche. A usted, feliz noche. ¿Qué manda Brian Montes? Sí, yo le iba a pedir lo mismo, de ver si había la posibilidad de que habilitara el examen 1 minuto por lo menos, porque por ejemplo en mi caso yo me confié la hora en mi teléfono y tenía las 59, pero cuando lo envié ya me marcó eso. Entonces, mire, no sea casaquero, porque la hora del teléfono está conectada con el internet, entonces le va a dar la hora exacta que nos da a todos. Pero bueno, ya está habilitado. Vaya el link. Sí, no, lo que le iba a recomendar yo era que por lo menos no lo pongan todas las preguntas obligatorias, porque cuando yo le di a enviar y me marcaba que tenía varias sin responder, entonces esa era mi observación. Está bien, porque... está bien. Está bien. Es que ¿sabe por qué lo hago? Porque es que me ha pasado que muchas veces crean una cuenta falsa de correo, entran y sacan todas las preguntas del examen, ¿verdad? Entonces, para complicárselas aún un poquito, para que no hagan esa práctica, pero bueno, ni así. Pero gracias, Brian, voy a tomar en consideración y ya está habilitado el enlace, porfa, vaya y verifique si tiene su examen, si ahí está, mándeselo a Rodrigo y con mucho gusto él me lo reenvía y yo le califico eso. Gracias, Lick. Bueno, Abigail, ¿qué manda?